Bueno, hermana Maricruz, ¿nos puede guiar en oración, hermana? Sí. Gracias, hermana. Señor Padre nuestro, Señor, Por eso me pasa. te damos gracias, Señor, por darnos otro día más otro domingo más para seguir, Señor, por tu estudio que por medio de ti nos has puesto tú para que aprendamos más, Señor. Te damos gracias también, Señor, por todos los que han llegado, Señor, a estar aquí en la presencia, Señor, de tu iglesia, Señor, para seguir tu camino, lo que tú nos has puesto, Señor, que aprendamos, Señor. Te lo pido, Señor, también que los que no han llegado, que si tú les permites que lleguen con gozo, Señor, a esta iglesia, Señor. Igualmente, Señor, los que no pueden venir, Señor, pues que tú los ampares allá donde ellos estén, que no olviden de que existe una iglesia donde ellos puedan venir, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ver nuestros libros ahí en página 59. Ya el domingo pasado habíamos hecho una introducción, ¿verdad? De esto, habíamos leído la porción de la Biblia y habíamos hecho una introducción, ¿verdad? Habíamos puesto aquí la presentación. Bueno, nuestro monitor venía del tabernáculo, entonces te acuerdas que tenemos ya una idea del lugar santo, el lugar santísimo, qué muebles hay en el lugar santo y qué muebles en el lugar santísimo, ¿verdad? Los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo a pues, ver el candelero, a cambiar el pan, a poner nuevo, o sea, limpiar la mesa. Entonces había una comunión y adoración todos los días con Dios, ¿verdad? Y una vez al año al lugar santísimo ingresaba solamente el sumo sacerdote, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos? Entonces en el lugar santísimo solamente una vez al año ingresaba el sumo sacerdote para interceder por el pueblo. Ese velo los estaba dividiendo. Y en el lugar santo me regreso, donde todos los días entraban solamente los sacerdotes, y esos sacerdotes decíamos que estaban pues constantemente entraba un sacerdote, salía el sacerdote, entraba otro sacerdote, porque siempre había un sacerdote en ese tabernáculo, ¿verdad? Entonces vamos a leer eso que ya tenemos muy bien la idea. Vamos a leer pues el párrafo 59, perdón, página 59, el último párrafo, la disposición del tabernáculo terrenal. Entonces, ¿quién quiere leer, por favor? Página 59, último párrafo. La disposición del tabernáculo terrenal. Hebreos 9, del 1 al 5. No se niega el valor de los preciosos símbolos del tabernáculo en el desierto y el ritual con ellos asociados, pues eran ordenanzas establecidas por el mandato de Dios. A fuerza de ser un buen israelita, levita quizá, el escritor describe con cariño y reverencia los dos departamentos del tabernáculo y sus muebles, y con verdadero sentimiento nota que no puede detenerse para hablar con detalle de todo ello. Hebreos 9:5. Provistos nosotros con la llave de esta interpretación de ciertos aspectos del tabernáculo y de su ritual, no es legítimo meditar en el significado espiritual, en la esfera de los bienes verdaderos, de los detalles que el autor de Hebreos no pudo tocar, pero siempre que se haga con humildad y sin dogmatizar pormenores, donde fácilmente cabrían diversas explicaciones. A la luz de la porción que tenemos a la vista, es evidente que el significado de la tienda material y su culto sobrepasa ampliamente el marco meramente histórico y nacional de su inauguración, pero al mismo tiempo este marco no puede perderse de vista que hace falta seguir una prudente vida media entre la aridez de un mero historicismo por una parte y los excesos de una espiritualización exagerada por otra parte. La interpretación de las escrituras no está reñida con el sentimiento común, con el sentido común. Ok, entonces aquí el autor empieza a decir, primeramente pues habla de que el escritor, ¿verdad? de la carta de los Hebreos, pues, o sea, tenía un gran amor, ¿verdad? Y un gran conocimiento sobre este tabernáculo,
y bueno, solamente lo menciona ligeramente, ¿verdad? Quisiera haberse profundizado más, pero no lo hace. Y luego aquí el autor de ese comentario habla también diciendo de que, pues de que le demos el sentido, ¿verdad?, al tabernáculo. Pudiera ser que a lo mejor alguien diría, no, pues es que tenía que ser exactamente de tantos 15 pies, ¿verdad? Y que se fijara mucho en el formalismo o en el símbolo de las cosas y perdiendo la esencia, ¿verdad? Y pues en nuestra vida, bueno, ahorita vamos a ir profundizando un poco más o comentando más bien esto, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que este tabernáculo, lo vamos a ver más adelante, era un reflejo de una sombra del tabernáculo del cielo, ¿verdad? Y de que también, una vez que ha venido Jesús y que nos ha establecido como su iglesia, pues cada una de nuestras vidas es un tabernáculo, ¿verdad? Porque un tabernáculo, en sí, ¿qué es el tabernáculo? Puede haber muchas definiciones, pero ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la esencia del tabernáculo? Un lugar para adorar a Dios. Un lugar para adorar a Dios, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, hermanos? Un lugar físico. Yo antes decía que era un templo y el pastor Esteban dijo que era el templo. No nos regañó. No nos regañó, pero sí nos dijo que era cosa diferente, ¿verdad? Yo a mi hermana le explicaba que era un templo movible, ¿verdad? Que iba, un templo movible, ok. Entonces, un templo movible, un lugar para adorar a Dios, un templo físico. Entonces, no sé, Omar, ¿tú qué opinas que es el tabernáculo? ¿O cuál era la esencia del tabernáculo? Pues se supone que era donde estaba la presencia de Dios. Exactamente, muy buena definición, ¿verdad, hermano Esteban? Sí, hermano, sí. O sea, todas han sido muy buenas, ¿verdad? Pero ese era el lugar donde estaba la presencia de Dios. En el arca de la alianza no. Ahí no. Era un elemento más, ¿verdad? Sí, el arca estaba en el lugar santo, sus utensilios. El lugar santo. Y el libro de La gloria de Dios cubrió el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, ¿y había alguna imagen representando a Dios? Por ahí como que leí que un toro o algo, ¿no, verdad? No, porque eso iría en contra del primer segundo mandamiento. Hubiera mencionado, ¿no? Incluso lo que yo vi, porque tengo la loca idea de querer hacer una maqueta con los niños del tabernáculo. Y entonces estaba viendo que son varias capas de telas y cada tela es de un animal diferente. O sea, de colores, ¿verdad? Ajá, y el color también es importante. Entonces, si tienen sus especificaciones muy claras, ajá, sí. Sí, entonces, yo ando viendo de qué predicar, bueno, el domingo me toca el sermón y pues ahora es Levítico, estoy buscando y viendo que Dios me indica. Entonces no sé si me adelante, ¿verdad? Pero cuando Dios formó al hombre, a Adán, pues él dice que se paseaba, ¿verdad? Se paseaba con él y había una comunión muy, muy rica entre Adán y él, ¿verdad? Y luego el hermano Esteban la otra vez nos mencionaba que cuando una vez que ellos pecan, bueno, Eva y luego Adán, pues entonces ellos se cubren, ¿verdad? Se cubren con unas hojas de árbol, ¿verdad? Y entonces el hermano Esteban nos decía, pues ahí fue el primer sacrificio, ¿verdad? Porque Dios le da pieles de animales. Entonces, las pieles de animales fueron para cubrir el pecado que ellos habían hecho. Entonces, el primer sacrificio. ¿Cómo se puede cubrir el pecado del hombre? Pues ese pecado. Si antes pudieran andar ellos con Dios platicando así, como en una arena, así como este patio, ¿verdad? Ahí imagínense Dios y Adán ahí platicando. Pues el pecado no lo pueden hacer, entonces era necesario hacer el sacrificio de un animal, porque esa presencia de Dios ya no podía estar con ellos. Entonces después pasa el tiempo y Dios les dice, oye, pues bueno, yo quiero que esa presencia sea en un tabernáculo, quiero estar con ustedes, ya no como con Adán, ¿verdad? Porque era imposible por el pecado, pero esa presencia de Dios pues ahora iba a ser a través de ese tabernáculo, ¿verdad? Y obviamente con los sacrificios, ¿verdad? Que estamos viendo. Entonces el tabernáculo pues es la presencia de Dios, ¿no? donde el hombre puede entrar en la presencia de Dios, ¿no? Puede experimentar la presencia de Dios. Y ahora que Jesús ha venido a la tierra y que ha salvado nuestra vida, pues nuestro cuerpo
es un templo de Dios, es un tabernáculo porque invitamos la presencia de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahorita que vayamos siguiendo hablando, pues el tabernáculo la gente buscaba precisamente, o Dios quería pues estar cerca de la gente, ¿verdad? Estar cerca de los que habían decidido ser su pueblo, ¿verdad? Entonces era la forma en que ellos podían tener ese contacto con la presencia de Dios, ¿verdad? A través del tabernáculo. Entonces vamos a continuar leyendo, ¿les parece? El siguiente párrafo, en el lugar santo. En el lugar santo se hallaban el candelero, símbolo de Cristo, juntamente con su pueblo, luz en medio del mundo, y la mesa encima de la cual se exhibían los panes de la proposición, o sea, Cristo como el pan de vida, presentado primeramente a Dios, pero llegando a ser también el alimento y el sostén de los creyentes sacerdotes. El simbolismo del velo es importantísimo al argumento de esta epístola y volveremos a considerarlo más detenidamente en el capítulo 10. Basta notar aquí que la hermosura y la perfección del velo hacían separación entre los dos departamentos e impedían la llegada aún de los sacerdotes al lugar santísimo. De igual forma, la perfección de la persona divina y humana de Cristo, lejos de facilitarnos el paso a la presencia de Dios, mostraba lo imposible de tal acercamiento. Aparte del sacrificio por el cual el velo partido llegó a ser camino abierto a la presencia divina, se llama segundo velo, aquí porque el primero se colgaba sobre la entrada del lugar santo. Okay. Muy bien, entonces ahí también la importancia del velo, ¿verdad? El velo es precisamente el ya no tener acceso al Padre, ¿verdad? Precisamente pues por ese pecado que se venía arrastrando, ¿verdad? Porque ya el hombre había salido de los planes iniciales divinos, ¿verdad? De tener esa comunión con Dios. Entonces es la importancia del velo porque no había acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Y bueno, por eso que es importante ver que hay mucha gente que pues que a veces no le da la importancia, ¿verdad? O dice, no, pues yo hablo con Dios, y no lo hacen a través de Jesucristo. Entonces ese es nuestro único medio, ¿verdad? Para poder acceder a Dios, es a través de nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces es ahí la relevancia del velo en el tabernáculo, pues en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo ese es el velo que se rasgó cuando crucificaron a Cristo. Sí. El del lugar santísimo. En el lugar santísimo, sí. Exactamente, porque ahora hay acceso, ahora tenemos acceso a través de Él, ¿verdad? A través de Jesús. Entonces, continuamos leyendo, hermano, todo, ¿sí? Algo que quieran. Okay. Entonces, podemos leer, esto creo que ya más o menos con lo que el otro día estuvimos platicando, lo mismo poco. Estamos, sí, ¿verdad, hermano? Sí está más o menos digerido, ¿verdad, hermano? Sí está digerido, ¿verdad? O sea, lo que estamos leyendo está... Sí. Ok, luego continuamos. El mueble principal. El mueble principal del lugar santísimo era el arca, cubierta toda ella de oro fino. La tapaba el propiciatorio, donde se salpicaba la sangre de la víctima en el día de las expiaciones, y labrados del mismo material del propiciatorio surgían los querubines que sombreaban el arca. Fue el lugar de la manifestación de la gloria de Dios, su trono, que en reducido símbolo hablaba de aquel gran centro de todo lo creado. Ok, luego continúa, Clara, por favor, con el siguiente. Se habla también de un inciensario de oro en el versículo 4, como si se hallara dentro del lugar santísimo. Desde luego, Aarón tenía que meter un incensario encendido dentro del velo mientras oficiaba en el lugar santísimo en el día de las expiaciones, en Levítico 16:12, cuyo perfume hablaba de las excelencias de Cristo, pero
pero no sabemos nada de tal incenciario como mueble permanente del departamento de más adentro. Con más probabilidad de referencia es el altar de incienso, todo el de oro que se colocaba inmediatamente delante del velo, pero en íntima relación con el lugar santísimo, y era símbolo permanente de la adoración del pueblo. Ok, entonces aquí, a ver, hermanos, Esteban, hermano Pacot, pero este incensario también yo estuve leyendo un poco y decía que había también como que pues no duda, ¿verdad? Pero había ciertos comentarios, que algunos decían que ese incensario estaba en el lugar santo y otros en el lugar santísimo, ¿verdad? Porque por ahí decían comentarios que los sacerdotes iban y le daban mantenimiento al incensario, ¿verdad? Y aquí habla de que Aarón, pues no sé si como que lo metía al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, pues ese incensario o sea, creo que debe ser el que, por un lado, podemos entender como es aquel que daba esa adoración, ¿no? ese olor fragante a Dios, y es parte de nuestra adoración, o sea, actualmente es parte de nuestra adoración diaria, y de no una adoración de que cantamos pues cada uno de los coros, sino que con nuestra vida podemos estar adorando y que seamos ofrenda grata, ¿verdad? Con nuestras acciones. Sin embargo, también eran el momento de la expiación. Entonces, no sé, Esteban, si quieres agregar algo de esto. O sea, de que, o sea, si estaba pues en el lugar santísimo, ¿no? Como dice aquí. Por el sentido de lo que se hacía con él, ajá, tenía que estar afuera del lugar santísimo. Okay. Porque acordamos que lo que quemaba el incienso era una preparación de distintos elementos que Dios indicaba. Tantos gramos de esto y estos. Entonces, todo eso se preparaba, es decir, el contenido del incensario se tenía que preparar afuera. Okay. Se encendía afuera. Y una vez que estaba afuera, ya cuando Aarón entraba al lugar santo, el sumo sacerdote que le correspondía, ya entraba con el incensario encendido. Okay. Entonces tenía que estar afuera, no puede estar adentro. Okay. Porque entonces, ahora, el incensario no nada más se usaba en el lugar santísimo, o sea, una vez al año, en todo. Se usaba en todo el momento, imagínate. Entonces no era. Lo que trata de explicar aquí el doctor Trechal, y yo creo que lo está tratando de hacer hacia todos los símbolos que estamos viendo, la mesa del sacrificio, el altar, el arca, etc., el mismo tabernáculo en sí, es que no pongamos nuestra vista en eso, sino en el sentido y el significado de para qué era. Todo eso era para adorar y alabar y darle honra y gloria a Dios. Entonces, lo que tú comentas es que, como por ejemplo ahorita, que somos el tabernáculo de nuestro cuerpo, porque dice, no voy a decir así, a ver si lo saben, nuestro cuerpo está dentro del Espíritu Santo, el tabernáculo, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, la intención del doctor Trechal y del escritor de Hebreos es que sí son símbolos importantes, sí tienen un significado muy importante para nuestra vida, pero lo que debemos entender es que no son para que nos fijemos en ellos. Ajá. O sea, que no pongamos nuestra atención en esos utensilios. Que no lo hagamos físico. Sí, era algo que se usaba para la adoración a Dios, ¿no? Y que se usaba de forma muy, muy clara y muy específica. Entonces el incensario estaba afuera, ahí se preparaba todas las mezclas que el Señor ordenaba y ya se metía encendido al lugar santísimo una vez al año. En la Iglesia Católica pasan un incensario y es siempre lo están pasando y lo pasan por toda la iglesia, pero no nos explicaban el verdadero significado de eso, o al menos yo no lo entendía, ¿no? Porque yo entendía que al pasar ese incensario estaba Dios con nosotros. O sea, no sé si ese sería el significado, pero no debe ser. No. Porque ese perfume, ese incensario se hacía para perfumar y alabar a Dios, ¿verdad? No era para nadie de nosotros, definitivamente. En la Iglesia Católica lo que hace es el incienso
como que yo pensé que era como bendiciones, aunque yo no lo sentía como bendiciones. Pero entonces sí lo hacen en el altar y luego también pasan a los pasillos y lo hacen así. Pero no nos explican porque no hay clase. O sea, si hubiera alguna clase, nunca fui a las clases de Biblia, sino hay clases de Biblia. No muchas, pero sí hay, casi en cada iglesia, pero casi nadie va, digo, un poquito. Entonces, nadie explica cómo son partes del ritual, y entonces uno ya lo ve como, pues no sabe el significado que quiere. Que quiere uno en ese momento hacerlo, simplemente yo no le daba ningún significado. No, yo sí pensaba eso, que era presencia de Dios, una bendición para nosotros, no sé, era lo que yo pensaba realmente, porque no sabía. Yo nada más parte del ritual tampoco pregunté, es que nunca preguntábamos. Yo cuando preguntaba a un sacerdote algo, me decía, tú tienes que creer en Dios y nada más. Yo nunca les pregunté. No, yo sí le pregunté, porque yo soy un productor y le pregunté al sacerdote ciertas cosas y el sacerdote me dijo, cuando dije, pues sabes qué, no me vas a decir pues nunca más, ¿verdad? Y así me dijo, dice, tú tienes que tener fe en Dios y nada más, y no debes de investigar nada más. No fue perfecto, o sea, pues es donde te cortan y no fuiste con otro. No, ya no. No, yo trabajé con sacerdotes. Ya. Yo trabajé con sacerdotes. Pero fueron los que me dieron la pauta a no creer en ellos. Sí, porque pues ahí vi la realidad de las cosas, ¿no? Si aquí en la Biblia dice algo y ellos no lo llevan a cabo, pues entonces ¿qué pasa? Yo creo que la mayoría no llevan a cabo. ¿La qué? Los sacerdotes, la mayoría de las cosas que vienen en la Biblia no lo llevan a cabo. No llevan más su nada llevan lo que les pues simplemente ahorita que están adorando a San Judas Tadeo. Yo tuve un tiempo en que yo creí en San Judas Tadeo y era wow, ¿no? Cuando era yo católica. Pero pero ahorita en la actualidad los sacerdotes están diciendo en la televisión, lo he visto, que que es el que intercede ante Dios por nosotros. Entonces ellos saben que no es verdad. ¿Por qué lo dicen? ¿Verdad? Nos siguen engañando al pueblo. Es terrible. Todas las vírgenes también. Sí, dicen que van a estar allá al lado de bueno, no dicen los sacerdotes, dicen las personas cuando tú les preguntas, dicen que la Virgen va a estar allá con Dios, que va a estar ayudando ahí a la hora de que haga justicia. Es que los ponen a los santos, los ponen como intercesores ante Dios nuestro Señor. Entonces todos ellos deben estar debe haber que recomendarles este estudio, ¿verdad? Solo a través de estudio de Hebreos. Solo a través de Cristo podemos llegar a Dios. Exactamente, pues es lo que hemos aprendido y desde entonces, pues sabes que los santos ya para nosotros pasaron. Bueno, yo nunca con los santos nunca. Ahora ustedes saben, el otro día yo vi una pared como un mural así escrito que venía la Virgen abrazando a Jesús. Y le dice, no te turres 5 minutos que yo soy aquí, que soy tu madre. Y yo soy como que... Yo nunca lo he visto en la Biblia, eso no lo sacaron. Entonces, por eso es la importancia de estudiar ese estudio, de tomar ese estudio de Hebreos, ¿verdad? Porque realmente nos da la importancia de Jesús y sobre todo que podemos ver que, como decía Jesús, yo vine a cumplir la ley, viene a cumplir todo lo que estaba escrito y a sustituir o a dar mejor evidencia de lo que se está llevando en aquel tiempo a través de de esta ceremonia, ¿verdad? Sí, nos está explicando lo que se hacía antes de la llegada de Jesucristo y cómo Jesucristo vino a abolir todas esas cosas que ya no eran necesarias para nosotros. Entonces imagínense aquí los hebreos, ¿verdad? Que es a los que les escriben esta carta. Y ellos creyeron inicialmente en Cristo,
y después como que querían volver a sus antiguas prácticas, ¿verdad? Por eso ahorita cantábamos no vuelvo atrás, ¿verdad? Pues haciendo un énfasis. Entonces imagínense qué importante fue esta carta de los hebreos, porque a ver, les voy a explicar, o vamos a ver, vamos a detenernos para que nuestra doctrina que estamos teniendo sea firme y ya lo que sirvió, ¿verdad? o el mensaje, el significado de este tabernáculo ya cumplió, ya tuvo su tiempo y fue quizás una introducción, ¿verdad? Para lo que iba a hacer Jesús en el futuro. Pero ya era una forma que los hebreos no regresaran a esas prácticas. Imagínense si ahorita, igual vemos nuestra vida, pero si vemos todo lo que estamos ahorita comentando, ¿verdad? de estos santos, imagínense, pues, no sé si los hebreos estaban igual o peor, ¿verdad? Ya no sé, ¿verdad? Pero, o sea, no podemos ni regresar a esos mismos pensamientos, ni tampoco empezar a buscar a otros intercesores, ¿verdad? Sí, porque ya está muy claro el mensaje. También tenían sus ídolos aparte. O sea, creían en Dios, pero tenían ídolos también. Entonces, eso es lo que vino Pablo a decirle, ¿saben qué? Tienen sus ídolos. Exactamente. Entonces, pues también que nosotros como cristianos, como bautistas, como cristianos más bien, pues también solo tengamos nuestra mirada pues en nuestro sacerdote, ¿verdad? Nuestro gran sacerdote, y es el único que va a interceder por nosotros, ¿verdad? Es la única forma de llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Ahorita que también hablábamos de que bueno, vamos a continuar leyendo y a lo mejor ahorita lo vemos por ahí. Entonces, sí, bueno, algo más comentarios hasta ahorita. Ok, entonces continuamos leyendo. Es en las segundas tablas, ahí nos quedamos en ese párrafo, ¿verdad? Ahora, estamos leyendo, hermano, porque más, o sea, creo que el domingo pasado, y hoy no voy a decir quién dijo, pero oigo por ahí, hermanos, que dicen, es que me llevé el libro y no lo traje, o sea, o lo dejé aquí, entonces yo digo, no, pues que no leí para el hermano, entonces nosotros estamos dándole una peinada, ¿verdad? La lectura. Sí, porque yo soy. Entonces, bueno, no pasa nada. Yo lo dejé aquí. Sí. Y no vine. Luego Pati se lo llevó. Sí, hay unos que lo dejan aquí y dicen, no, ya voy, ya para andarlo cargando. No, pues nada más el descuido. Sí, ok, qué bueno, muy bien. Entonces, sí, ahí van las segundas tablas, ¿verdad? Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién quiere continuar leyendo más, por favor? Las segundas tablas. Las segundas tablas. Página 60, último párrafo. Sí, las segundas tablas de la ley tenían que meterse dentro del arca, pues establecidas visiblemente en medio del campo del pueblo, tantas veces rebelde. Habrían sido medio de ira y de juicio. De hecho, Dios las miraba a través del propiciatorio ensangrentado, que hablaba de la sentencia de la ley cumplida en Cristo, y de esa forma pudo morar allí, manifestando su misericordia sin lengua de su justicia. Y luego continúen, por favor. En la historia de Israel no se dice que la urna con el maná y la vara de Aarón que reverdeció se colocaron dentro del arca, sino delante de ella. Y más tarde se dice específicamente que no había nada en el sagrado símbolo, sino las tablas de la ley. Pero aquí voy a hacer para hacer una pregunta, porque se había dicho que dentro del arca estaban también la vara y todo eso, ¿verdad? Pues habíamos mencionado lo mismo. Así lo entendí yo. Así lo mencionamos el domingo pasado, ¿verdad? Que dentro del arca estaban esos tres Pero aquí elementos. dice que estaban fuera, ¿no? Que fuera del arca. Vamos a ver los pasajes si quieren para que sea entendible. Digo, no es, realmente no es relevante, no cambia nada si estaban adentro o afuera. Otra vez estamos viendo el significado de cada uno de los símbolos. Lo más importante para Dios pues, era el arca, ¿verdad? Tan importante era que
nadie la podía tocar. Entonces, habría que leer los pasajes para entrar un poquito en ese detalle. Digo, no es relevante, pero lo podemos ver para que nos quede claro lo que tú digas. Pues no, continuamos, ¿no, hermano? Continuamos y lo investigamos. Sí, ustedes lo pueden leer por parte, y ya si quiere el otro amigo igual empezamos leyendo los pasajes del versículo, ¿verdad? Sagrados símbolos, sino las tablas de la ley. Pero eso no quita que según una fuerte tradición rabínica no hubiesen estado dentro en algún periodo. De todas formas, lo que nos interesa es la importancia de estos objetos para el escritor inspirado aquí. Y no es difícil ver por qué el poste de maná y la vara que reverdeció se viesen en íntima relación con el centro de la adoración de Dios. El maná es Cristo como pan de vida descendido del cielo, según la explicación del Maestro mismo en Juan 6, siendo Él el sostén y la vida de los suyos en sus peregrinaciones. La vara que reverdeció determinó que Aarón y no otro había de ser sumo sacerdote, siendo figura en esto de Cristo, cuya resurrección le señaló una vez para siempre como el Hijo de Dios. Los querubines son símbolo misterioso, pero varios contextos especialmente Ezequiel capítulo 1 y el Apocalipsis 4, 6, 9, 6, 1, 3. Los presentan como los ejecutores de los designios de Dios y como símbolos de la potencia divina al llevar a cabo la obra de redención y de juicio. Ok, entonces vemos que esa nuevamente el arca tenía esos tres elementos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me los repita nuevamente, por favor? Los tres elementos del arca. ¿Cómo? La vara. Ajá, los tres elementos que estaban dentro de la barca, del arca, perdón. Era la vara, las tablas. Ajá. Las tablas de Moisés, el maná. El maná. La vara. Ajá. La vara. Entonces, son esos tres elementos, y aquí nos habla del autor, ¿verdad? Dice, ok, enfocarnos, ¿verdad?, en que cada uno de esos tres elementos pues tiene una íntima relación pues con nuestro Señor, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaba esto de la vara, ¿verdad? La vara es el único sacerdote, el gran sumo sacerdote, el único, en ese momento era Aarón, ¿verdad? Porque fue el que le reverenció la vara. Y ahora reconocemos a Jesús como nuestro único sacerdote, ¿verdad? Y vemos que por lo que ahorita comentábamos hace rato, pues sigue habiendo esa rebeldía, ¿verdad? Bueno, o sea, así como la hubo allá en los tiempos de Éxodo, cuando decían, ¿por qué Aarón nada más? ¿Por qué Aarón? Si hay muchos sacerdotes. Cada quien tenga una vara y el que reverdece, ese va a ser el elegido. Pero en ese tiempo ya la gente dice, oye, pues a lo mejor otro, ¿por qué no puede ser otra persona el sacerdote? ¿Por qué solamente Aarón? A lo mejor, y ahorita por lo que estamos hablando, la gente sigue diciendo, pues ¿por qué no la Madre de María? ¿Verdad? Puede ser intercediendo por nosotros, ¿por qué no San Judas? O sea, lamentablemente seguimos perdiéndonos del significado de que está la vara de Aarón y la menciona que reverdece, la menciona muchas veces, ¿verdad? Porque dice, era el escogido, ¿verdad? Que estaba haciendo una figura de lo que Jesús sería. Entonces tener esa esencia del significado. Y por otro lado también, como mencionábamos, esos tres elementos que ustedes han comentado, pueden decirnos muchas cosas, ¿verdad? Algo que también nos indica aquí, o podemos meditar, en que es que hablan de la provisión de Dios, ¿verdad? Dios dio la ley, o le otorgó la ley a su pueblo. Dios les dio el maná para que pudieran tener alimento. Dios proporciona la vara, a un sumo sacerdote. Dios es el que provee todo para su pueblo, para su gente. Y lamentablemente pues el pueblo también, pues por rebeldía, rechaza lo que Dios provee. Y puede seguir pasando aún en nuestras vidas. Entonces, si realmente si todos fuéramos tan dóciles, estoy hablando así metafóricamente, si fuéramos muy dóciles,
pues a lo mejor igual y no tendríamos necesidad, ¿verdad? Si fuéramos completamente sumisos a Dios, pues ni siquiera pudiera ser que tuviéramos necesidad de un sacrificio, ¿verdad? Pero la misma rebeldía del hombre es la que da necesidad, pues de que haya un sacrificio continuo, ¿verdad? Entonces esos tres elementos, aunque nos hablaban de la provisión de Dios, también hablan de que el hombre sigue siendo rebelde, ¿verdad? Porque en los tres, pues el hombre era rebelde y no cumplía las cosas. Entonces nos hablan de esa necesidad continua de un sacrificio, ¿verdad? Entonces en el arca estaban las tablas, o sea, los 10 mandamientos, la vara y el maná. Sé que el maná es alimento, pero ¿qué cosa habría ahí de maná? No se sabe, no se sabe. Porque ¿cómo va a estar guardado ahí algo? Es comida, pero no sabemos qué es, porque no la describe nunca. ¿Y qué tan abundante? Eso sí, pues solamente la abundancia de Dios. Dios es el que la hace. Pero como era algo físico, ¿verdad? Yo creo que lo importante de los tres elementos, y aquí lo dice, es que la vara reverdeció para elegir. Y aquí, en ese tiempo eligió a Aarón. Y luego, después de que nace Cristo, el elegido fue Jesucristo. Aquí dice que el maná representa el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Otra vez es un elemento importante porque está representando a Cristo. Y las tablas de la ley, porque la ley siempre se va a tener que cumplir. Exactamente, eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Como menciona Claudio, ¿verdad? Necesitamos, nuevamente, la ley es imposible cumplir y ahora la cumplimos por la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia es la que viene a sustituir el cumplimiento de la ley, ¿verdad? El maná, pues ok, es también, ¿verdad? Es alimento, y es el alimento que solamente debemos de recibir de Jesús, ¿verdad? Es la forma de alimentar nuestro cuerpo. Y la vara, pues como bien dice ella, es que es nuestro único sumo sacerdote, es el que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Pues no debemos de buscar. Entonces ese es el enfoque, a buscar siempre la presencia o ver la persona de Jesús en nuestras vidas a través de esos tres elementos, ¿verdad? Creo que por eso no se encuentra el arca, ¿verdad? No. Dios dijo, se entierra. Pues sí, exactamente. ¿Para qué? Ya la veía yo ahí en un altar de subasta. No, pues, porque hubiéramos, imagínate cómo somos el humano, qué cosa no hubiéramos hecho con él. O si ahorita están poniendo, sale en la televisión que están vendiendo una cruz que con un pedacito de no sé qué cosa dentro, y que esa te va a traer sanación y que te va a traer... ¡Hable ya! Ay, Dios mío, ay, Señor, de veras que... Sí, exacto, entonces, Sí, están muy violados estos cuartos. y seguramente mucha gente habla y les hace falta leer el libro de los Hebreos, ¿verdad? Así definitivamente. Tanto a ellos como a nosotros para reforzar nuestra fe. Por un lado, reforzar nuestra fe, entender, ¿verdad?, todo lo que Jesús hizo para nosotros, y también nosotros poder ser una persona que lo explique, ¿verdad?, de una forma más. Exacto, para que lo podamos explicar. Al menos a la gente que está más cerca de nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a leer este párrafo para a ver si, con este párrafo cerramos, ¿verdad? ¿Les parece, hermanos? El camino cerrado, página 61. En los versículos de Hebreos 9, 6 y 7 pasamos al día de las expiaciones, señalándose únicamente el hecho de que el sumo sacerdote solo pudo entrar en el lugar santísimo una vez al año, primeramente con la sangre de su propia víctima, y luego siendo él simbólicamente limpio por el momento, pudo llevar dentro la sangre del macho cabrío, víctima expiatoria por el pueblo todo. Este cuadro estará presente durante todo el capítulo como sombra anticipada de la gran obra completa del sumo sacerdote eterno, pero en este punto no se saca más
de la lección negativa, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Se veía claramente la importancia de llegar a la presencia de Dios, pero al mismo tiempo el acceso tan dificultoso e infrecuente puso de relieve las enormes dificultades para que el hombre pecador pudiera verse en la presencia de Dios para adorar. ¿Qué sigue? Sí, hermana. Pues al mismo tiempo, los dones materiales y el ritual externo eran importantes para hacer una obra perfecta en la conciencia del adorador, pues no pasaban de proveer una limpieza carnal, o sea, a los efectos de participar en el culto externo. Todo ello fue una parábola o lección objetiva para aquel tiempo presente impuesto hasta el tiempo de la Reformación. La palabra original es diorno, o sea, el retorno a la norma recta del ministerio mediador del Hijo, según lo expuesto al considerar el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ok, bueno, entonces, pues ahí digo, nos empiezan a ver varias ideas, igual y el domingo vemos un poco más de esto, ahí nuevamente nos vuelve a hablar de esa importancia de la sangre que se derramaba, ¿no? En esas, simbólicamente, en el tiempo del tabernáculo, y bueno, era también una figura para decir que el significado de la sangre de Jesucristo, que la única forma de que nosotros podamos limpiar nuestra vida, nuestros pecados, es ahora a través de la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero si por ejemplo nosotros si no tenemos esa introducción o ese conocimiento inicial, ¿verdad? de la importancia de la sangre, y que ve que estar así, pues esas manchas, ¿verdad? en el lugar santo, pues si tenemos en claro esta introducción, podemos estar mucho más agradecidos y entender mucho más el significado, pues, de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? En favor de nosotros. Entonces podemos entender que la sangre, lo valioso que fue esa sangre derramada ahora en la vida de nosotros. Entonces es por eso hermoso, digo, ver estos libros iniciales del Pentateuco, porque podemos ahora entender mucho mejor, mucho más ampliamente todo el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor, ¿verdad? Si nosotros no tenemos este conocimiento previo, pues a lo mejor podemos tener y es muy probable que nuestra decisión fuera muy, ¿cómo puedo decir? Muy limitada, ¿no? O sea, por ejemplo, si a alguien se le predica, pero sin conocer todo eso, pues dice, oye, pues es muy bonito todo lo que me acabas de decir de la vida de Cristo y que murió por mí, no, pues excelente, ¿verdad? Pero si ya no hay más alimento, no hay más conocimiento, es muy probable que ese mensaje pues no tenga mucho impacto, ¿verdad? Entonces, mientras más profundicemos en todas esas escrituras, pues más significado podemos tener de lo que Jesús hizo en nuestro favor, ¿verdad? Y difícilmente vamos a poder regresar atrás, ¿verdad? Sí, es lo que me pasó a mí, por ejemplo, ahorita, yo cuando leí Levítico, entonces tengo leyendo la Biblia, y Levítico, aburrido, me pasaba yo. Y ahora con todo esto, pues estoy viendo la importancia que tiene Levítico, ¿no? Y luego ahorita que digo, estuvo muy bien, ¿verdad? Porque cuando estamos leyendo esta parte de Hebreo, estamos leyendo Éxodo y Levítico, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente le estamos dando mucho más, más sabor, ¿verdad? Digo, pero hasta la mañana finalmente calculado. Finalmente calculado. Cuando estuvimos hablando en Hebreo, sí, se acomoda todo. Muy bien. Y ahorita que estoy leyendo, pues otra cosa, los salmos, no, hombre, pues
porque nos las puso el pastor muy adecuadas a como lo ha dicho el pastor Paco. Okay. Cómo van relacionados los salmos unos con otros, y yo como los veía de corridito, pues no les agarraba el sabor y no sabía tanto la verdad, bueno, no sabía más de la palabra, entonces ahorita ya les estoy agarrando el sabor a los salmos y a Levítico, que está difícil. No es como comentario la pregunta que hacía la hermana Grace. El maná aparece por primera vez en el capítulo 16 de Éxodo, y nada más, y Dios la describe en el versículo 4 del capítulo 16: he aquí yo haré llover pan del cielo. O sea, es toda la descripción que hace Dios de ello. Y pues todos conocemos el pan nada, y esas cosas son diferentes a lo que nosotros vemos como el pan, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Diferentes. Y es muy importante lo que comentabas del camino cerrado, lo que comenta aquí el autor del estudio, les está diciendo simbólicamente a los hebreos que entendieran que en el tabernáculo el camino de Dios estaba cerrado para ellos. Y como que hasta ahorita que lo estoy tratando de desarrollar más detalles, pues sí es cierto, o sea, ellos deberían entender que ninguno de ellos tenía acceso a Dios, realmente ninguno tenía acceso a Dios. Directo, ¿no? Era un camino cerrado completamente para ellos. Sí. Y eso es lo que le está diciendo a todos los hebreos, o sea, reflexión. En el tabernáculo el camino de Dios estaba cerrado y solo podía entrar una vez al año sacerdote. Y ahora Cristo ya abrió el camino ya no está cerrado. A través de él, ¿verdad? A través de él se abre el camino. Porque si no lo tenemos a él, no, sigue estando cerrado. Eso es lo que está diciendo a los hebreos. Antes el camino de Dios estaba cerrado. Ahora vino Cristo, un sacrificio único, y Cristo abrió el camino. Okay. Muy importante esa parte. Exactamente, así, no estuvo muy bien complementarlo, porque ese era el título de ese último párrafo, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Lo que así no estoy mal. Sí, había un canto muy bonito, igual, a ver si el otro, no sé si lo conoce, digo, no lo vamos a cantar ahorita, pero dice: Dios os guarde siempre en santo amor, ¿no? ¿Lo he oído? Que dice: Dios os guarde siempre en santo amor, ¿no lo conocen? Entonces lo vamos a cantar el otro domingo, pero por ahí dice, déjame ver, dice siempre: Dios os guarde siempre en santo amor hasta el día que volvemos. Bueno, en una de esas estrofas dice: y Él nos dé el maná que nutra. Entonces ese maná, ¿verdad?, que se los dio a los, en aquel tiempo, ¿verdad?, de esa forma, vino a descender del cielo. Pues ahorita no vamos a salir aquí afuera, ¿verdad?, a decir: mándanos maná, pero ahora tenemos aquí un maná, ¿verdad?, maná riquísimo, y nos sigue nutriendo. Y lamentablemente puede haber gente que diga: pues no, eso es algo poético, es otra cosa. Pero ese es alimento puro, ¿verdad?, para el cristiano. Entonces, bueno, vamos a hacer el pedido, ¿verdad? Nos quedamos ahí en ese digo, pues, empezamos con ese párrafo nuevamente y le damos continuidad a lo que sigue. Tu hermana Yolanda, ¿nos puede despedir, por favor? Señor nuestro, que siempre estás en todo lugar, Señor, y precisamente ahorita en este momento que estamos más hermanos en tu presencia, Señor, yo sé que tú estás aquí con nosotros, guiándonos, Señor, y nosotros para alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has explicado tu palabra, nos has hecho ver la importancia de cada párrafo de este libro que tú enviaste, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, y también te damos gracias por los pastores que elegiste para nosotros, Señor, que nos están guiando por medio de tu palabra, Señor, y no por creencias fatuas, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, todos los presentes, todos nuestros hermanos presentes, y te pedimos, Señor, que unjas al pastor que va a predicar tu palabra, Señor, para que sea
Solo tu palabra es la que salga de su boca, Señor, y nos siga llenando el espíritu de gozo y para gloria tuya, Señor. Esto te lo digo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.